De este lado de la isla nos preocupamos mucho por la situación que estaba pasando Haití, por el alza de los combustibles y el hecho de que hubo manifestaciones, gente en la calle corriendo y hubo alarma de este lado. De hecho, podemos ver cómo casualmente en este video que nos enviaran de emoción, de un pueblo llamado Rodeo, se puede ver la cantidad de haitianos que están entrando por la frontera y pareciera mentira si no fuera porque es una fuente muy confiable por parte de nosotros. Me estableció que allá en Monción, a todas las madrugadas, la mayoría de las madrugadas, se pueden ver los grupos de haitianos entrando y que lamentablemente ellos se dieron cuenta por los ladridos de los perros y cuando se levantaron vieron todas estas personas corriendo. Lamenta que no pudo grabar el primer grupo, que eran más de 40 personas que estaban entrando y que solo pudo grabar estos pocos, que se ven bastantes. Y por supuesto, a raíz de lo que aconteció en Haití, pues de inmediato las Fuerzas Armadas duplicó la seguridad en la frontera. Pero esto de que pasó en Haití, del alza del combustible y las manifestaciones en las calles, nos hace recordar unos años atrás cuando nosotros estábamos en la situación similar, manifestándonos en las calles, muertos también por el alza del combustible, la firma del FMI, cosas que ya están en el recuerdo, porque hay otras formas ya de manifestaciones, gracias a Dios, y en esa parte hemos crecido bastante como sociedad. Vamos a hacer un análisis de esta situación de Haití, cómo República Dominicana se pone tensa de inmediato, y vamos también a hacer un recorrido de cómo todavía, en pleno siglo XXI, el alza de combustible produce estos hechos de violencia. El pasado viernes 6 de julio, el gobierno de Haití anunció un alza en los precios de los combustibles que suponía un aumento del 49% en el costo de la gasolina, colocándola de 244 a 480 gur el galón, pesos haitianos, el equivalente a 365 pesos dominicanos, un precio mayor al que pagamos aquí de 228 pesos por la gasolina regular. Además, decretaba el aumento del precio del gasoil en 40%, el cual se elevaría a 309 gur por galón, alrededor de 35 pesos dominicanos. Por último, se le aumentaría el 50% al queroseno, muy utilizado para alumbrar las casas haitianas de amplios sectores de escasos recursos, lo que supondría un alza de alrededor de 264 pesos haitianos, casi 201 pesos dominicanos. En la República Dominicana se van ajustando semanalmente los precios. ¿Qué pasa? Que en Haití no hacen esos ajustes periódicos, entonces van acumulando. Estos incrementos se darían como parte de un programa de ajustes firmado en febrero pasado entre Puerto Príncipe y el Fondo Monetario Internacional, FMI, que incluía la mejora de la recaudación de impuestos para fortalecer la economía de Haití. Tras el anuncio, que era un secreto a voces por los numerosos rumores que corrían en las redes sociales y que afirmaban se produciría durante el Mundial de Fútbol para aprovechar la pasión del pueblo haitiano por ese deporte y por la selección de Brasil, miles de personas salieron a las calles a protestar. Fue una mezcla de cólera, una mezcla de indignación, que dio lugar a un movimiento espontáneo de personas que protestaban en contra del alza de los precios, pero también irritado por la eliminación de Brasil del Mundial de Fútbol. Las principales empresas nacionales e internacionales asentadas en Haití, la infraestructura hotelera y grandes comercios fueron parcial o totalmente destruidos por los disturbios, que dejaron pérdidas inmediatas que se calculan entre 50 y 100 millones de dólares, pero que tendrán efectos a futuro en la economía del vecino país. Uno se pregunta, pero mira, ¿qué sentido tiene todo eso? Un país donde ya hay tanta pobreza,
tantas penurias, la misma gente que está siendo afectada por toda esta miseria es la que termina destruyendo las cosas que quizás con el tiempo le pudiese aportar un poquito de beneficio. Es precisamente esta agobiante situación económica lo que llevó al gobierno de Haití a recurrir al FMI en busca de financiamiento. Pero como todos sabemos y todos hemos sufrido, lo primero que hace el FMI a los países solicitantes de ayuda es la reducción del gasto público y los subsidios a los combustibles y a la energía. De momento, las autoridades han confirmado que 5 personas han muerto producto de estas protestas, cuyo nivel de indignación se ha visto agravado por las promesas preelectorales del actual presidente Moïse. Antes, en la campaña electoral del presidente Jovenel Moïse, le dice al pueblo, la gente que quiere subir el gas es porque no quiere el pueblo, no ama al pueblo. Él subió el poder, de una vez subió el gas, ahora va a ser 2 veces. Esto que sucedió en Haití ha sido un movimiento de protestas que se han realizado en toda América Latina en los últimos años. El más recordado en el país fue el vivido en República Dominicana, cuando en el 1984 el FMI aplicó una política de shock que desató la poblada del 24 de abril de 1984, que dejó más de 500 muertos. El gobierno de Salvador Jorge Blanco anuncia una serie de medidas, empezando por el aumento del precio del pan, precio de los combustibles y por consiguiente el precio de los pasajes. La medida pasó como intrascendente porque era fin de semana de vacaciones y el lunes una movilización de las amas de casa de la zona norte de la capital devino en una gran poblada donde el número de muertos todavía no se ha contado. Al segundo día de aquel estallido social, el entonces presidente Jorge Blanco ordenó al ejército enfrentar a los manifestantes, desatando la violencia desmedida que terminó en una masacre que además dejó cientos de comercios saqueados en todo el país y cientos de heridos. Lo mismo ocurrió en Venezuela, cuando el presidente electo en el año 1988, Carlos Andrés Pérez, ascendió al poder con la promesa de enfrentar las políticas económicas del FMI. Sin embargo, tras tomar posesión del cargo, anunció el aumento de la gasolina. El episodio es conocido como el Caracazo. Las protestas se iniciaron el 27 de febrero de 1989 y se extendieron por 3 días, en los que se registraron saqueos masivos, quema de negocios, tiroteos, que dejaron más de 3.000 muertos. Aunque en Caracas tuvo una situación diferente, y es que la decisión de Carlos Andrés Pérez tuvo consecuencias para Carlos Andrés Pérez, que no pasó en la República Dominicana ni pasó en Haití. El incremento en los precios de los combustibles también ha generado fuerte protesta en países de América Latina. Hace menos de 2 meses, los sindicatos camioneros de Brasil paralizaron todo el tráfico de mercancías en el país como protesta contra el alza del precio del gasoil, medida que generó escasez de gasolina, alimentos y diversos productos en las principales ciudades de Brasil. En México también se vivió una situación parecida a inicios del 2017, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto aplicó la llamada reforma energética, que se tradujo en un aumento del 20% en el precio de la gasolina y el diésel. El gasolinazo, liderada la protesta por Andrés Manuel López Obrador, es el momento en que López Obrador y Morena se configuran como la organización política que lidera la preferencia electoral en México. En Haití y en República Dominicana, las consecuencias políticas de las pobladas se quedaron en el aire. Volviendo a la situación de Haití, el país parece haber vuelto a la calma, ya que el primer ministro Lafontaine anunció que el aumento quedaba sin efecto hasta nuevo aviso y que el gobierno revocaba la decisión de aumentar los carburantes. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, pidió en televisión nacional que cesara la violencia a través de un video difundido a la medianoche del sábado.
He escuchado el mensaje claro. Ustedes no están de acuerdo con la decisión sobre la subida de los precios. Abandonamos la medida y llamo a todos a guardar la calma y regresar a sus casas. Aunque muchos de los manifestantes pedían la renuncia del presidente Moïse, los analistas insisten en que solo se complicaría más la situación de Haití, por lo que se espera la renuncia o destitución del jefe de gabinete, Lafontaine. Mientras aquí en la República Dominicana se teme que la estabilidad política de Haití tenga efectos negativos por la posible llegada de una oleada de desplazados por la violencia. En tal sentido, el gobierno nacional anunció el reforzamiento de las fuerzas militares que custodian los puestos fronterizos. Bueno, pudieron ver ayer que los diferentes mercados binacionales fueron aperturados y todo transcurrió normal. La frontera está reforzada desde el viernes con unidades del ejército y el CEFRON, y a nivel del J2 estamos trabajando con los drones para supervisar toda la línea fronteriza. La Fuerza Aérea está realizando sus patrullajes tradicionales con helicópteros y los aviones Super Tucanos. Pero más allá del temor a la llegada de oleadas de desplazados desde Haití, la situación política y económica del vecino país es de vital importancia para la República Dominicana. No podemos analizar o proyectar la economía dominicana sin tomar en cuenta esta realidad de que si bien son dos países y tienen que ser dos países aparte, comparten la misma isla. Quiere decir que todo lo que acontece como negativo en Haití termina siendo algo negativo para la República Dominicana. De momento, los mercados binacionales en la zona fronteriza han estado abiertos, incluso en los días en los que se registraron las protestas más violentas. Y como dijo en su oportunidad el expresidente haitiano Jean-Bertrand Aristide, República Dominicana y Haití son dos alas de un mismo pájaro. Y lo que corresponde al vecino país es que esta ala se mantenga sana y fuerte para que nuestro vuelo se mantenga.